Asegurar la competitividad dentro de las organizaciones, promover una cultura de aprendizaje continuo y, por supuesto, mejorar la imagen de la empresa a través de su talento humano es factor fundamental dentro de las organizaciones. Mi nombre es Zaida Casar, docente de la Universidad Valle del Monboy, Venezuela, Valera, Estado Trujillo, actualmente decana de investigación y posgrado. Les voy a presentar una ponencia titulada El Reskilling como estrategia de formación en un mundo competitivo. Hoy por hoy observamos y vemos que el mundo es cambiante. La tecnología, la nueva era digital ha llegado para transformar lo que es la estructura organizativa dentro de cualquier empresa. Ha llegado una tendencia a nivel mundial denominada Reskilling. ¿Qué es el reskilling? El reskilling consiste en desarrollar habilidades y competencias para una nueva posición o trabajo dentro de la organización. Es esa forma de adoptar, de ser altamente competitivo con habilidades que ya anteriormente poseía, poderlas incrementar y poder ser altamente competitivo ante nuevos retos dentro de la organización, asumir lo que es un nuevo trabajo, asumir nuevas responsabilidades y aprender a formar personas para el desarrollo de nuevos talentos, nuevas competencias, nuevas destrezas. Es un reto fundamental dentro de la organización. Podemos observar que este reskilling busca dentro de la organización aumentar, acrecentar esas nuevas habilidades que ya poseía el trabajador o las personas como tal, mejorar nuestras competencias en el ámbito laboral. Desde el punto de vista de la empresa, el reskilling es esa forma de afrontar retos, oportunidades, riesgos, amenazas para poder lograr objetivos estratégicos dentro de la organización. Todo comienza con este autoconocimiento dentro de la organización. ¿Qué significa? El reskilling empieza por este proceso que es clave fundamental para dar el primer paso hacia la transformación dentro de la organización. Se trata de identificar cuáles son esos puntos débiles, esos puntos de mejora que están inmersos dentro de cada uno de los individuos para potenciarlo debidamente, para lograr el éxito dentro de la organización. Es un proceso de reflexión, es un proceso de explotación individual que lleva tiempo. No es algo que lo podamos hacer de la noche a la mañana, pero no es difícil. ¿Por qué? Porque el reskilling profesional debe asumir dos fases principalmente. La primera fase es conocer el mercado. La segunda fase es conocernos a nosotros mismos. Debemos tener esa habilidad para nosotros conocer cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y poderlas mejorar. Identificar cuáles son las necesidades que dan cabida a un mercado más competitivo. Las empresas se han ido adaptando continuamente a estos cambios. Aquí observamos lo que es el mundo busca, ¿ok? ¿Qué busca o a qué resalta este proceso? Para poder sobrevivir hoy en día, las organizaciones deben adaptarse o deben desarrollarse, caracterizado ¿por qué? Por lo que es la volatilidad, la incertidumbre, el caos, la complejidad y la ambigüedad dentro de las organizaciones. Debemos tener esa capacidad de cambiar, porque nada es estático, nada es fijo, el mundo es cambiante y este entorno dentro de las organizaciones ha obligado a los líderes a crear nuevas estrategias y nuevas formas de trabajo. Hoy por hoy vemos que si no lo hacemos, todo tiende a quedar obsoleto dentro de la organización y lo que se busca es la competitividad y el manejo del entorno para hacer y crear estrategias que generen valor dentro de la organización. Si bien es claro que la transformación digital llegó a las empresas,
hoy en día y que es importante, es sumamente crucial tomar en cuenta que este cambio no solamente es para los trabajadores dentro de la organización, también lo deben asumir el entorno, que son los clientes, los consumidores, que deben afrontar y asumir estos cambios. Aprender significa que estos conocimientos deben estar actualizados, son la base del futuro. Este entorno genera nuevos conocimientos y nuevas habilidades que van a transformar la organización como tal. Esta transformación viene de la mano con lo que es la era digital, adquirir nuevas habilidades en el área de la tecnología, nuevas habilidades en el desarrollo de lo que es la interpretación de los datos que me van a generar información dentro de la organización. Es cada día prepararnos para ser altamente competitivos en un mundo cambiante que genera y que a gritos pide el mercado y los líderes que sus trabajadores posean estas competencias y habilidades. Los profesionales y las empresas que no consigan adaptarse con nuevas habilidades y nuevos conocimientos, pues van a tender a desaparecer. Se van a volver obsoletos, van a perder empleo, van a perder posición dentro de un mercado competitivo. El reskilling debe ir siempre acompañado de lo que es la gestión del talento humano. Las empresas deben invertir en ella, deben invertir en su capital intelectual, deben invertir en talento humano. ¿Para qué? Para hacer de que estas nuevas tecnologías que nosotros asumimos hoy como retos, debemos estar preparados para nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevas tecnologías para hacer de nuestro trabajo algo innovador y diferente. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos mediante lo que son los conocimientos y las habilidades, que a la final, tomando en cuenta estas nuevas tecnologías, vamos a lo que es fidelizar el talento humano dentro de la organización. Es una carrera profesional que vamos a ir logrando dentro de la organización, tomando en cuenta que la capacitación y la formación va a ser el éxito de lo que es la capacitación profesional dentro de la organización. El reskilling, ¿cómo podemos potenciar esas habilidades? Las nuevas tecnologías están modificando los trabajos. Es por ello que hay que estar preparados a los constantes cambios que me genera el entorno en el cual se desarrollan las empresas. Estamos inmersos en plena revolución industrial 4.0, que se ha caracterizado por la aceleración, la innovación, la digitalización, que provoca que el entorno cambie constantemente. Es un cambio significativo, es un cambio que no es estático, es dinámico. Ese entorno se vuelve dinámico ante ciertos factores que vienen a afectar el entorno de las organizaciones. Por ello es importante lo que es la formación dentro de ella. Esta formación está caracterizada por lo que es una transformación digital, las necesidades que nosotros logramos entender dentro del mercado, porque siempre hay una necesidad, y nuevos perfiles que van a asumir el reto para afrontar y asumir nuevas responsabilidades dentro de la organización. Aquí es donde nosotros nos preguntamos qué tan preparados están nuestros trabajadores dentro de la organización. Es sumamente importante que los líderes dentro de la organización puedan asumir este reto. Este reto va a traer credibilidad, va a traer imagen corporativa a la organización, porque sus trabajadores van a estar preparados para asumir cualquier eventualidad y ser resilientes ante desarrollos o ante cualquier vicisitud que se pueda presentar dentro de la organización. Es aquí cuando la gerencia de recursos humanos debe hacer frente a nuevas demandas que exige el mercado. Debe dar respuesta a lo que son nuevas capacidades demandadas. Se debe trabajar en base
a nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevas destrezas que deben enfrentar los trabajadores mediante o poniendo el foco en la formación y en la capacitación del individuo como tal. Esto va a crear, como lo dije anteriormente, una imagen empresarial, una imagen corporativa que va a lograr el éxito porque todo su talento humano dentro de la organización va a estar preparado para asumir grandes retos. Dotar a los trabajadores de nuevos conocimientos debe ser el objetivo fundamental de cualquier organización. Estar preparados para que asuman nuevas responsabilidades, ya que expertos manifiestan que dentro de un par de años las empresas van a desaparecer porque no asumen estos retos de capacitar a sus trabajadores o a su talento humano dentro de la organización para asumir retos dentro de ella. Aquí podemos hablar también de lo que es las habilidades de autogestión. ¿Qué significa esto? Es esa capacidad técnica que debe tener el individuo. ¿Para qué? Para dominar sus pensamientos, dominar sus sentimientos y poder asumir aprendizajes estando en un mundo resiliente. Podemos decir que el reskilling tiene que ver con ese aprendizaje de poder obtener o incrementar habilidades para un puesto diferente dentro de la organización. Este proceso es el que va a caracterizarse por diferenciarse entre otras organizaciones como tal. La necesidad de transformación profesional dentro de la organización es otro factor importante que se debe tomar en cuenta en esta nueva tendencia. ¿Cómo podemos lograr esta transformación profesional? Primero debemos tomar en cuenta que el aprendizaje debe ser autónomo. ¿Qué quiere decir esto? El aprendizaje autónomo simplemente es que tenemos que ser capaces de aprender de una manera autónoma y de mantener nuestro conocimiento actualizado. Es el reto dentro de las organizaciones y como uno mismo, como persona, como individuo, debemos tener esa capacidad de poder formarnos, capacitarnos constantemente para poder asumir retos dentro de la organización. Entonces, ese aprendizaje autónomo debe comenzar por nosotros mismos, conociéndonos nosotros mismos, conociéndonos cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles para mejorar la debilidad que podamos tener y poder afrontar retos dentro de la organización. El otro elemento, factor a determinar, es el intercambio de conocimientos. De nada vale dentro de una organización que un individuo tenga los conocimientos y no los aporte hacia los miembros, hacia el equipo de trabajo. Lo que buscan las organizaciones es el trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo que pueda compartir los miembros de la organización para generar respuestas inmediatas a las necesidades cambiantes que ésta pueda tener. Y el tercer elemento importante es la creatividad y la innovación. ¿Cómo voy yo a dar respuestas a mis actividades, a mis tareas de manera creativa, de manera dinámica, de manera que yo pueda resolver cualquier vicisitud que se presente, pero siendo innovadora, siendo creativa en el logro de esas tareas que yo pueda desempeñar dentro de la organización? ¿Cómo potenciamos entonces nuestras habilidades? Con la formación continua. La formación continua y la capacitación es un elemento fundamental. Las organizaciones deben poner el foco en la formación de sus trabajadores. Esto va a acrecentar dentro de ella lo que es la imagen. ¿Por qué? Porque va a contar con talento humano capaces de lograr objetivos estratégicos de una manera diferente, porque están preparados, están capacitados, tienen las habilidades, las destrezas y los conocimientos para afrontar estos cambios que se vienen acelerados después de la pandemia. Todo cambió la forma de trabajar, cambió la forma de hacer trabajo, cambió la forma de ver nuestro entorno diferente. Este proceso de transformación profesional se debe asumir de una manera positiva. La inteligencia artificial llegó lo que es la era de los robots, trabajar con máquinas, y dentro de las organizaciones debe haber una sinergia para unir lo que es el desarrollo humano con tecnología. Debe saber tener un ambiente acorde donde
se pueda trabajar de una manera satisfactoria, poder lograr dentro de ella lo que se desea, lo que la empresa desea, mejorando imagen, mejorando el estatus, mejorando ante un entorno que cada día se vuelve más competitivo. Y como se vuelve competitivo, las organizaciones deben apostar al éxito, al talento humano dentro de la organización. El talento humano debe ser o es el factor fundamental para lograr el éxito. Este talento humano debe estar liderizado por cada miembro del departamento donde estas personas se encuentran dentro de la organización. Y estos líderes deben presentar o deben enfocarse en lo que es incrementar o acrecentar esos conocimientos, esas habilidades para afrontar nuevos retos, para afrontar nuevos trabajos. Eso es lo que busca el reskilling. El reskilling busca adoptar nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevas habilidades, conocimientos y destrezas que puedan tener el individuo para trabajar de una manera creativa, de una manera innovadora, en puestos diferentes y en responsabilidades diferentes. ¿Qué beneficios trae para la organización? Bueno, traen muchos beneficios. Primero, trae como beneficio que el capital intelectual dentro de la organización se capacite. Trae nuevas formas de trabajar dentro de la organización. Puede traer también igualmente nuevos retos, asumir nuevos retos, además de contar con una imagen empresarial que lo haga significativamente en el entorno como una empresa competitiva con relación a otras empresas que ya están en el mercado. ¿Por qué? Porque su personal ha apostado por lo que es la capacitación, por lo que es la formación dentro de las organizaciones. Para finalizar, podemos decir que el reskilling debe transformar el recurso humano dentro de la organización. Debe llevarlo de la mano, estos líderes deben tener un papel fundamental para formar, capacitar en las áreas específicas donde el trabajador lo necesite, para que pueda afrontar y asumir nuevos retos, para que pueda asumir nuevos trabajos y nuevas responsabilidades dentro de las organizaciones y poder lograr cumplir objetivos estratégicos trazados, metas que la organización se trace con la finalidad de lograr el éxito empresarial. Buenas tardes.